Bueno, muy buenos días, queridos amigos. Es un placer estar otra vez reunido con ustedes. Sé que hay muchos inscriptos y que hay mucho interés en este evento y yo estoy encargado de darles un curso que como es por vía Zoom, achicamos un poco el tiempo porque quiero que se haga bastante ameno en cuanto al material que les voy a presentar. Yo soy el doctor Roberto Ventura, vivo en Uruguay, en Montevideo, y soy neurólogo, psiquiatra, neuropsicólogo, y tuve el placer de poder fundar en Uruguay la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares en 1991. Eh, y bueno, soy el jefe de neurología de la Asociación Española y otras actividades más. Trabajo mucho como neuropsicólogo, neurólogo y sobre todo dedicado al tema de confluencias entre la neurología, la psiquiatría y la neuropsicología, como es el tema de los deterioros cognitivo-comportamentales. Lo que vamos a hacer ahora pretende ser un curso, un mini curso sobre cómo se hace la semiología y cómo se estudian estos casos de deterioro cognitivo-comportamental, que en su máxima expresión es la demencia. Como vamos a ver ahora, cómo definimos la demencia y cómo se examinan los diferentes parámetros que están enmarcando estos diagnósticos que de todas formas sigue siendo muy difícil de hacer y sobre todo de consensuar a nivel internacional, porque los manuales internacionales todavía no están de acuerdo a qué le llamamos demencia. Les vuelvo a repetir, es un placer estar con ustedes y voy a tratar de hacer esto bien llevadero. Y le pusimos el nombre semiología de la demencia, haciendo alusión a dos cosas. La semiología porque es algo que pocas veces se insiste en esto, que es el arte de poder examinar los pacientes y examinar los pacientes y en estos casos obligatoriamente también a la familia y el entorno. Porque si uno atiende solamente al paciente, un paciente que se olvida a los 10 minutos de todo lo que le dijimos, no puede adherirse a un tratamiento, no hace caso a la medicación, no hace caso a los consejos. Tenemos que hablar obligatoriamente con la familia o con los cuidadores contratados cuando no hay familia, porque hay diferentes situaciones. Bueno, entonces muy buenos días a todos y les muestro, este es el Hospital de Clínicas, es uno de los 6 hospitales universitarios que tenemos en la ciudad de Montevideo. Acá yo me formé como neurólogo, como psiquiatra y como neuropsicólogo. Bueno, a ver si congela un poco la imagen. Ahí. En esta institución trabajo yo como neurólogo y como neuropsicólogo, hago neuropsicología para 14 instituciones más. Semiología de la demencia. Cuando hablamos de la demencia, como vamos a ver, estamos hablando de un deterioro del intelecto y del comportamiento de los pacientes que hace que precisen ser cuidados permanentemente, lo que significa, dicho de una forma un poco novedosa, es que necesita que le presten el cerebro para poder hacer las cosas. Y así están los cuidadores diciendo no hagas esto, no hagas lo otro, hacelo de esta manera, hacelo de esta otra. Son personas que van perdiendo las habilidades que ya habían adquirido antes. Recordando a Esquirol, cuando define estos cuadros, él había observado gente que ya nace, personas que ya nacen con un déficit intelectual y otros que habían logrado un nivel normal y se deterioraron después. A los primeros los llamó retardos mentales y a los segundos los llamó dementes. Bueno, todavía seguimos tratando de aclarar que cuando hablamos de neurología, psiquiatría y neuropsicología, estamos hablando, como vamos a ver ahora y la fundamentación que hay ahora, de decir que todos los fenómenos comportamentales y psicológicos, intelectuales complejos y no complejos dependen de la actividad del cerebro. La mente es un conjunto de actividades llevadas a cabo por el cerebro. Quiere decir que cuando enfermamos o se enferma este órgano, se enferma o se altera nuestro comportamiento, nuestro intelecto en sí, nuestra psiquis en general, de una manera tan particular que la persona ya pierde la autonomía de manejarse a sí misma, entonces, y necesita de la ayuda de los demás. Por eso hay cuidadores y por eso hay instituciones que están especializadas para cuidarlos. Haciendo un poquito de historia brevemente, desde el papiro Evers, que tiene unos 5.000 años, que lo ven a la izquierda, hasta
el cerebro humano y sus conexiones, como está fotografiado actualmente a su derecha, si sacamos la corteza cerebral, se observan todas las conexiones que existen entre 86 mil millones de neuronas que forman parte del conectoma del cerebro humano. Cuando aparece esta palabra arriba del papiro y arriba del cerebro, esta es la palabra encéfalo o cerebro, que está escrito en las pirámides, en los papiros. El papiro Ebers, que ven a la izquierda, tiene 48 casos clínicos, son historias clínicas hechas por médicos egipcios, donde figuran diagnósticos, examen físico, tratamiento. ¿Tá? Estamos hablando de hace unos 5.000 años. ¿Tá? Estos son los papiros que fueron encontrados en Luxor en 1862 por el ejército de Napoleón. Y esta es la palabra cerebro, encéfalo, que se escribía hace 5.000 años. Esta es la primera historia clínica, bien que tiene arriba un título, un examen físico y un diagnóstico. Errados o no errados, justos o no, correcto o no, estos médicos egipcios habían encontrado una correlación entre alteraciones del comportamiento, del movimiento y del intelecto por lesiones en la cabeza. Cuando venían de las guerras o por accidentes, manifestaban alteraciones psíquicas, psicológicas, ¿no? Psiquiátricas, del comportamiento y del intelecto. Y bueno, y trataban de localizar y hacer una correlación entre la psiquis y eso que pasaba en la cabeza de las personas. Esta pretende ser, según Eric Kandel, en su publicación, fue premio Nobel de Neurofisiología, es la primera historia clínica que se conoce de un trastorno de memoria por lesión cerebral, hace 5.000 años. El mentalismo, como lo decía Aristóteles, y de esto hace unos 2.500 años, fue una de las primeras aproximaciones a esto que llamamos relación mente-cerebro, pero Aristóteles decía que existe una psiquis inmaterial independiente del cuerpo y después el cuerpo, algo separado del cuerpo, y la mente actúa sobre el cuerpo a través del corazón, como decía él. Pasan los años y aparece el dualismo cartesiano, hace unos más o menos 500 años, que Descartes describe una mente también inmaterial independiente del cuerpo y después el cuerpo, pero que la mente actúa sobre el cuerpo ya no a través del corazón, sino a través de la glándula pineal. Y eso es lo que él pensaba. Avanzamos en la historia y aparece en Francia una pseudociencia, donde la correlación entre la mente y el cerebro ya permite ciertos avances. Lo que decía Franz Gall y Spurse y otros grupos de amigos, de colegas, era que las funciones cerebrales o las funciones intelectuales dependían del cerebro y de que el cerebro estaba compuesto de una serie de órganos, que cada órgano representaba una función cerebral y que ese organito en el cerebro, que era un conjunto de órganos, empujaban el cráneo hacia afuera cuando se desarrollaban, y por eso nació la profesión de los palpadores de cráneos, skull palpers, que iban hasta domicilio. Esto, que era una pseudociencia, permitió hacer estos esquemas y estos dibujos, que eran, en el cráneo se dibujaban las zonas que adentro en el cerebro tenían que ver con esas capacidades. ¿Ven? La forma de ser, el comportamiento pintado en azul, la forma de percibir el mundo, cómo se organizaba pintado en rosado, y así diferentes capacidades. Entonces ellos palpaban el cráneo e inferían qué capacidades tenía el individuo. Esto fue hace unos más o menos 300 años. Así dibujaban en el cráneo las capacidades cerebrales que estaban debajo de ese cráneo. Y Spursen en 1825 hace estos dibujos que representaban las capacidades cerebrales tal cual se tocaban en el cráneo. Esto es una aproximación mente-cerebro que era muy primitiva, pero lo importante es que ya ponía la mente en el parénquima cerebral, donde ya decían que había una especialización cerebral que antes no se sabía esa vinculación. Ven que ahí está una persona tocando el violín cerca de la sien, está Cupido con su flecha y el amor en la nuca de la persona, y bueno, y ellos inferían eso, intuitivamente, porque no era a través de un método científico. Hasta que aparece el método científico y también el materialismo, ya se deja el dualismo cartesiano y acá aparece Darwin,
y Russell diciendo, la conducta racional puede explicarse totalmente a partir del funcionamiento del sistema nervioso. No hay necesidad de referirse a una mente inmaterial. Ya es un avance importante. En la época de Alzheimer, en 1900, 1901, 7, el concepto de demencia era un concepto que involucraba tres ideas: alma, espíritu e inteligencia. Las personas que eran dementes a principios del siglo XX eran consideradas privadas de un alma o de un espíritu o de la inteligencia. Hoy, por supuesto, mantenemos el concepto de la palabra inteligencia como que es lo que falla en la persona que tiene una demencia. Acá aparece la foto de 1901. Alzheimer es el que está a la izquierda de la pantalla. A su derecha, el señor de traje blanco fue su maestro y profesor, Emil Kraepelin. Eran ellos cuatro exponentes muy famosos de Alemania, donde ellos eran neuropsiquiatras. Aprendían neurología y psiquiatría juntos. Este concepto de alma, espíritu e inteligencia se mantuvo durante unos años, hasta que después vienen lo que dice Kandel, hace unos más o menos 20 años que sacó esto, que dice, es él, fue premio Nobel. Todos los procesos mentales, incluso los procesos psicológicos más complejos, son consecuencias de operaciones del cerebro. La mente es un conjunto de funciones llevadas a cabo por nuestro cerebro. En consecuencia, los trastornos del comportamiento característicos de las enfermedades mentales son alteraciones de la función cerebral, donde uno ya se empieza a preguntar, entonces, lo que estudia la psiquiatría, la psicología, podrá ser entonces también formas de funcionamiento cerebral. Y el cerebro alterado o enfermo origina trastornos psíquicos, ¿verdad? Psiquiátricos. Y en esta correlación nos anclamos en toda nuestra presentación. Cuando hablamos de demencia y deterioro del comportamiento y de la cognición, estamos hablando de una enfermedad cerebral. Así que la demencia es originada siempre, y vuelvo a decir, siempre por una alteración cerebral. No en cualquier lugar, sino que hay lugares especiales donde alterado el cerebro en esa zona, especialmente se altera la cognición. No es todo el cerebro igual. Hay zonas especializadas, ya sea en el lenguaje, en la inteligencia mismo, en la capacidad de orientarse en el espacio, en la memoria. ¿Ah? Entonces, vamos a hacer un resumen de los conceptos que tenemos que ajustar. Primero tenemos que saber que la psiquis y el deterioro demencial dependen de una enfermedad cerebral, pero no existen dos cerebros iguales. Hay que hacer este ajuste conceptual. No existen dos cerebros iguales. No todos somos iguales. No todos tenemos el mismo carácter ni tampoco las mismas capacidades. ¿Verdad? Esto que tiene que ver con una carga genética preestablecida y moldeada posteriormente por el ambiente, por lo ambiental, deriva en lo que somos nosotros ahora. Tenemos capacidades o potencialmente capacidades ya innatas y que las podemos desarrollar o no según la oportunidad que hemos tenido en el ambiente. Fíjense la diferencia de género. ¿Cómo es el conexionado de redes del cerebro masculino arriba y el cerebro femenino? O sea, que tampoco están armados de forma igual. Existen diferencias de género también. Las interconexiones interhemisféricas en el cerebro femenino son mayores que las interconexiones interhemisféricas que el hombre. De acá se desprenden un montón de conclusiones también en cuanto a la forma de percibir simultáneamente varios ítems, como es la working memory o memoria de trabajo, capacidad de atender simultáneamente a varios aspectos y la capacidad de ser netamente ejecutivos en algunas acciones. Los hemisferios tampoco son iguales, y es otro ajuste conceptual que tenemos que hacer. El hemisferio izquierdo, en la mayoría de las personas, pero no en todos, tiene el área del lenguaje, que ayuda a organizar el lenguaje. Así es más analítico, secuencial, matemático, y de alguna manera extraña, y mucho cuidado con esto que voy a decir, cuando ustedes leen el libro El yo y el cerebro, hay Popper y Eccles, que son personas de mucho prestigio, en 1970, hacen afirmaciones curiosas, que el hemisferio izquierdo se vincula mucho más que el derecho a lo que es el mundo consciente,
el mundo, mejor dicho, el hemisferio que puede comunicar verbalmente. Y el derecho no es que sea inconsciente, nada por el estilo. Lo que pasa es que las actividades del hemisferio derecho se desarrollan muchas veces de manera no consciente para el izquierdo cuando cortan el cuerpo calloso. Quiere decir que en los desconectados o cuando hay comisurotomizados, que en aquella época se hacían por temas de la epilepsia y algunos traumatismos de cráneo, como describió Dejerin en la Salpêtrière en 1902, este síndrome de desconexión interhemisférica cerebral habla de que los dos hemisferios tienen habilidades diferentes y cuando no se conectan entre ellos, el cuerpo, una parte con otra, puede no ponerse de acuerdo. Lo importante de esto es que los hemisferios tampoco son iguales. Hay asimetrías interhemisféricas. Las asimetrías son anatómicas, citoarquitecturales, bioquímicas, emocionales, cognitivas y hay asimetrías de género. Las lesiones hemisféricas izquierdas suelen vincularse más con dolencias depresivas, las lesiones hemisféricas derechas con indiferencia o con humor eufórico. Eso se puede ver en muchas personas, pero vuelvo a repetir, no todos los cerebros son iguales. En la mayoría se dan estas cosas, sobre todo en los diestros homogéneos y unilingües, que es la población mayoritaria y estándar. Las zonas están vinculadas directamente a las capacidades, como decía, el hemisferio izquierdo más al lenguaje, el hemisferio derecho más a lo visoespacial, pero no es 100% así en todas las personas, es en la mayoría de los diestros y en los zurdos o ambidiestros las cosas pueden no estar tan localizadas como en el diestro y así del lenguaje podrían participar el hemisferio derecho también, o los dos, y así también en la hipótesis de Valencia, en la emoción. Las dicotomías cartesianas también tienen que ser revisadas hoy por hoy, porque en base a los conceptos que estamos vertiendo, la relación mente-cuerpo ya para nosotros no es una discusión y apoyamos en esta presentación lo que decía Eric Kandel. Todos los procesos mentales están vinculados directamente al funcionamiento cerebral. Sin cerebro no hay psiquis. Sin cerebro no hay memoria, no hay lenguaje, no hay vida psíquica. Y lo otro quiere decir que se desprende de lo anterior, las dicotomías orgánicas y funcionales, orgánicas, no orgánicas, o las boletas de pedidos que nos siguen llegando, descartame organicidad, no tienen sentido. Para nosotros todo es orgánico, pero en diferentes niveles de organización, donde el anclaje anátomo-clínico, donde el anclaje de la estructura y la función todavía no queda clara en muchas patologías. Pero como decía Karl Popper, la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Esto lo dijo en 1970. Él fue premio Nobel de Filosofía. En cuanto a la correlación entre la psiquis y el cerebro, todavía hay que esperar. No tenemos claro cómo es que se logra, pero la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Repetimos lo que decía entonces Campbell. Todos los procesos mentales son debidos a la función cerebral. La reserva cognitiva es otro concepto importante. La cantidad, bueno, cómo venimos dotados genéticamente, más todo lo que incorporamos por la culturización, por el aprendizaje. Y de alguna manera esto, la palabra reserva cognitiva tiene que ver con la capacidad de poder resistir el embate de algunas enfermedades también y poder lidiar y salvar algunas situaciones que de otra manera claudicaríamos. Fíjense esta imagen, donde la persona ya no tiene casi lóbulo frontal, se cayó de un caballo, tuvo un hematoma y destruyó gran parte de los lóbulos frontales, pero él mismo, este paciente que lo sacamos como fotografía en la Policlínica de Neurología, vino caminando con dificultad y nos mostró él mismo sus placas y sus resonancias. Claro, más allá de que tenía una gran disfunción ejecutiva, le costaba a veces comunicar lenguaje, él mismo nos trajo las placas y él mismo consultó. Otra persona que no tuviera esa reserva cognitiva probablemente eh, estaría en otra situación mucho más deficitaria. Pero en la clínica, salvo en la genética, pero en la clínica, mirar el huevo no es pintar el ave. O sea, no necesariamente podemos predecir todas las cosas mirando el huevo, como en este caso.
pintando el ave. En la clínica no es así, en la genética sí podrá ser, en la clínica no. Quiere decir que en una enfermedad de Alzheimer, en una enfermedad frontotemporal, o lo que fuera, la demencia o el trastorno de comportamiento no se diagnostica a través de la imagen, porque tenga o no atrofia cerebral, y hay personas con Alzheimer con poquita atrofia cerebral, y hay personas con desempeño normal que muestran atrofia cerebral. No es una correlación uno a uno. Simplemente la imagenología ayuda a aproximar algunos diagnósticos. Y ya adelantamos otro concepto. Los diagnósticos son posibles, probables y definitivos. En la enfermedad de Alzheimer, como en tantas enfermedades, todavía no hay un diagnóstico definitivo, ni un marcador biológico que sí o sí indique si es una enfermedad de Alzheimer. No se puede hacer la biopsia, por lo menos en Uruguay, como se hacía antes, y una cosa es mirar a microscopio la alteración celular y otra cosa es la clínica. A través de la clínica los diagnósticos siguen siendo probables. Y en la clínica no se puede pintar seguramente un ave mirando el huevo. A veces no es así. Bueno, y los divorcios interdisciplinarios es otro tema a tratar, porque realmente la Facultad de Medicina nos educa bastante divorciados. Los neurólogos por un lado, los psiquiatras por otro, los neuropsicólogos, y estamos abordando el paciente que es uno solo, pero cada profesional lo ve desde el punto de vista un poco sesgado, y el psiquiatra hace sus anotaciones, el neurólogo hace otras anotaciones, el neuropsicólogo otras, pero estamos como haciendo un reparto interdisciplinario de las capacidades cerebrales. La idea que quiero dar es que yo creo que es muy probable que más adelante se modifique y es necesario que nos eduquen en forma más unida a todos, unitaria, con un discurso en común, y que las neurociencias clínicas las puedan enseñar y formar profesionales que sepan también psiquiatría, neurología y neuropsicología. Hay que diseñar programas que nos ayuden a unificar el conocimiento y poder trabajar todos juntos, y a veces no necesitar tantas derivaciones interdisciplinarias que en los sistemas de salud que están desbordados llevan meses y a veces más de un año para completar la valoración de cada profesional. No hay un cerebro para la psiquiatría, ni hay un cerebro para el neurólogo, ni para el neuropsicólogo. Estamos todos trabajando en el mismo edificio que se llama cerebro, pero cada uno en diferentes niveles de organización. Así el neurólogo, el neuropsicólogo, el psiquiatra y el psicólogo observan al paciente, lo examinan con diferentes herramientas y a diferentes niveles. Estamos todos trabajando en la expresión de un cerebro que está enfermo, en los casos de patología, pero no podemos estar tan divorciados y decir este síntoma es mío, este síntoma es tuyo. Tenemos que unificar. Por supuesto que la mejor forma de trabajo, y lo vuelvo a decir, son los equipos interdisciplinarios, sin lugar a dudas, pero deberíamos estar mejor formados, cada especialista, abarcando también el área de la otra parte de las neurociencias clínicas. Quiere decir que los divorcios no deberían existir. En Uruguay hubo un periodo en que estaba muy divorciada la neurología con la psiquiatría, y capaz que pasó en muchos países, no lo sé. En este momento los vientos están cambiando, estamos formándonos de forma más unificada, pero las enfermedades no obedecen a un cerebro y a un no cerebro. Todas son enfermedades del cerebro, y que cada profesional la aborda desde diferentes ángulos. Haglin Jackson ya lo decía, el cerebro, el encéfalo es una máquina unitaria, todo funciona en común, pero hay diferentes niveles de organización que expresan diferentes capacidades. Quiere decir entonces que la psiquiatría, la psicología, la neuropsicología y la neurología están trabajando en este cerebro. Todavía nos seguimos preguntando, por culpa de eso, ¿de quién es la demencia? Lo tiene que ver el psiquiatra, el psicólogo, el neurólogo, el neuropsicólogo. Yo diría que lo pueden ver todos, pero hay que estar formados para ver este tipo de pacientes, porque cada uno da su opinión de forma muy parcializada. ¿Y eso qué genera? Que el paciente a veces lo siga uno, lo siga otro,
y al demente lo ven varios y no lo ve ninguno en forma completa. Para unificar el diagnóstico y la forma en que se ve, hay que estar mejor preparados. Y los equipos interdisciplinarios a nivel particular son muy costosos. Y a nivel universitario, en nuestro país, por lo menos en este tema, no existen. Quiere decir que hay necesidad de formarlos. Yo diría entonces que tanto el psiquiatra, el psicólogo, el neuropsicólogo y el neurólogo pueden ver, el geriatra, el médico de familia, pero tienen que estar bien formados para entender el paciente que es uno solo. Por ejemplo, un enfermo con enfermedad de Parkinson tiene problemas motores, que bien los ve el neurólogo y está muy preparado para verlos, pero puede tener alucinaciones, puede tener depresión, que los tendría que ver el psiquiatra. Y también tiene trastornos cognitivos, que los puede ver el neuropsicólogo, ¿verdad? Y hay una relación familiar, familia-paciente muy alterada y social también, donde los psicólogos han desarrollado un muy buen trabajo en nuestro país, estudiando cómo ayudar al paciente en sus primeras etapas y a la familia. Así que ya no más estas divisiones, ¿verdad? Y cuando aparecen algo que podría ser una dicotomía, saber que estamos todos trabajando en el mismo cerebro y, como decía Vallejo Ruilova en su tratado de psiquiatría, deberíamos clasificar estas enfermedades de acuerdo también a zonas y redes neurales que están alteradas. La ciencia todavía no ha llegado a identificar exactamente todas, ni saber cómo es que funciona este tramado de 86 mil millones de neuronas conectadas entre sí para originar la psiquis, pero estamos avanzando. Ya el cerebro no es una caja negra, podemos decir que es una caja gris. Todavía no sabemos todo, pero recordamos la frase de Popper: la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. La relación está. Tenemos que comprender cada vez más cómo funciona este órgano y en eso estamos. Y en la demencia están alterados todos los parámetros. Los que ve el psiquiatra, el neurólogo, el neuropsicólogo, el psicólogo, el geriatra, el médico de familia. Bueno, pero es un mismo paciente. No hay un cerebro dividido para cada uno. Es un mismo paciente. ¿Cómo aplicamos esto entonces? Este conocimiento. Bueno, vamos a empezar. Hay que dar grandes pasos, como el de abajo, ¿verdad? Grandes pasos en cómo planificamos la enseñanza en la facultad, ¿verdad? Y cómo abordamos los pacientes en el diario vivir. Cuando aparece la dicotomía cartesiana, vamos a recordar que Jackson a la izquierda arriba decía que todo funciona como un bloque unitario y que son diferentes niveles de organización. Así el neurólogo explora al paciente de una manera, el neuropsicólogo de otra, y el psiquiatra y el psicólogo de forma más observacional en su semiología, y son los niveles más altos de organización del sistema nervioso central. Así que hay que hacer desaparecer la dicotomía y recordar que Jackson ya nos decía que estamos todos trabajando en el mismo edificio, en diferentes pisos. El cerebro, y con esto despedimos esta primera parte. Así que este es el complejo conexionado. Qué linda foto, parece artística, de todas estas neuronas tratando de organizar la psiquis, la cognición, los comportamientos, las expresiones motoras, el relacionamiento social con otras personas. Esto es para que descansen y terminó esta primera parte. Ya supongo que habrán descansado, así que tenemos que seguir porque el tiempo corre. Y este curso tampoco puede durar las 3 horas que estaba fijado al inicio. Va a durar bastante menos para que no se aburran y puedan aprovechar igual los conocimientos. ¿Por qué es diferente el cerebro de los humanos al resto de los animales? Es un cerebro particular el que tenemos nosotros. Tiene lenguaje gramatical, imaginación fonológica, la teoría de la mente o cognición social y ciertas formas de inteligencia como es la intuición. Saben que aunque el cerebro del elefante sea más grande que el nuestro, el cerebro humano tiene una densidad neuronal mayor a la de cualquier otro animal, ¿verdad? Las neuronas corticales muestran una densidad mayor que en otros mamíferos. También tenemos neuronas de Von Economo, que pobre Economo, Von Economo, cuando se describió hace más de 100 años ni se imaginaba que iban a retomarlas, porque estas neuronas se activan en la imagenología funcional cuando uno piensa en sí mismo y que se diferencia del resto. Es interesantísimo.
Y después tenemos en el ser humano una expansión desproporcionada, después que nacemos, el desarrollo de muchas áreas corticales. Fíjense abajo la imagen en amarillo del neonato, el que recién nace, y arriba cómo se van desarrollando esas zonas amarillas que tienen que ver con la inteligencia, con la cognición y la organización de los comportamientos. Hoy por hoy los que hacemos neuropsicología sabemos qué quieren decir estos números. Esto que fue mapeado por Brodmann hace más de 100 años, indican que hay zonas que son cruciales para tales patologías. Lo que no quiere decir que el cerebro sea un mosaico ni que ahí estén localizadas las capacidades. Eso es mentira. Esto lo que significa que estos números son epicentros donde una red neural cae o se afecta de forma en particular cuando está afectado en esos lugares. Por ejemplo, el área 22, el área de Wernicke, toca la red del lenguaje de una manera que da una fascia de Wernicke. Pero en el área 44, que justamente no está el número ahí a la izquierda, entre 45 y 46, a ver si con el cursor me aproximo acá, ¿verdad? Acá está el área de Broca, que también forma parte de la red del lenguaje. Las redes son de gran escala, pero son de capacidades, como el lenguaje en este caso. La lesión del área de Broca origina un trastorno del lenguaje diferente a la lesión del área de Wernicke. Así que son las afasias no fluentes junto con las transcorticales motoras, las transcorticales sensoriales, bueno, transcorticales este, sensoriales, eh, que originan diferentes alteraciones del lenguaje. El área 39, el gyrus angular, que se afecta mucho la lectura y la escritura, el área 40, que tiene que ver mucho con las praxias idiomotrices, y como no todos los cerebros son iguales, ni los hemisferios son iguales, del lado derecho, porque este es un hemisferio izquierdo, donde la cara está el rostro del lado izquierdo y la nuca atrás, ¿verdad? El lado derecho organiza, es una maquinaria de organización visoespacial, organización holística, muy intuitiva, tiene que ver hasta con la música, y es el que presta la prosodia, que tiene que ver con la entonación y el ritmo del lenguaje, la métrica del lado derecho. Pero como volvemos a decir, esto es tan complejo que no todos los cerebros son iguales y no todo está tan localizado ni localizable en todas las personas. Por eso es importante constatar en neuropsicología si escribe con la izquierda o con la derecha, si es ambidiestro, si sabe un idioma, si sabe más idiomas. Pero esto es lo que estudiamos los neuropsicólogos también. Y acá resalto la importancia del área 9, 10, 11 y por la cara interior también área 24 y 32, que tienen que ver con este cerebro que llamamos cerebro social. El área que ven ustedes como córtex prefrontal es fundamental para el desempeño de la socialización. El 29% de la corteza cerebral lo ocupa el sector prefrontal, ¿verdad? Que es la parte más anterior del lóbulo frontal. Es el ser humano el que tiene más corteza prefrontal en relación al cerebro que el de los otros animales. Quiere decir que si el gato tiene el 3,5%, el perro el 7%, el mono el 17%, el ser humano tiene un 29% de corteza cerebral para poder decir no. No lo hago ahora, lo hago después, reflexiono, voy a pensar lo que digo, lo que no digo, voy a tomar decisiones. Bueno, esta área tiene que ver con lo que llamamos, según Goldberg y su libro El cerebro ejecutivo, le llama lóbulo metropolitano. Es el lóbulo que nos socializa y nos hace vivir en armonía con la sociedad. Otros le llaman cerebro social. Lo que está pintado acá en rojo. Esta es la parte que nos hace bien humanos del resto de los animales, nos diferencia, la filogenia, y en la ontogenia muestra su mayor desarrollo ya hacia los 18 años, que es cuando se supone que podemos tomar decisiones en forma más acertada. Se supone. Algunos nunca llegan, otros llegan antes, pero la mayoría llegan a los 18 años con esta zona en forma aceptablemente desarrollada para poder votar y tomar algunas decisiones. En la demencia, y nos vamos aproximando al tema, ustedes imagínense que hay un signo de más y un signo de menos en nuestro cerebro. El signo de más nos hace productivos,
nos hace planificar, organizar las conductas, proyectarnos hacia el futuro, poder resolver problemas, tiene que ver con la inteligencia. Y el signo de menos nos inhibe impulsos, impulsos. No lo voy a hacer ahora, lo hago después, tengo ganas de esto, pero no lo hago, voy a hacer esto, pero me aguanto, me muerdo los labios y no le contesto mal a esta persona porque no me conviene por esto y por lo otro. Imagínense que en la demencia se apagan los dos signos. El signo de más, cuando se apaga, altera la planificación de las conductas, ya no resuelve problemas, ya no tiene iniciativa, la atención simultánea en varios ítems se empieza a perder. El signo de menos ya no inhibe impulsos, irritabilidad, baja tolerancia a las frustraciones, agresividad, conducta explosiva, ¿verdad? Cuando estos dos signos se apagan por las lesiones cerebrales y sobre todo a nivel prefrontal, la persona se vuelve menos productiva, más dependiente y más impulsiva. Esto es otra vez para que descansen después de estos conceptos, que ya vinculamos el cerebro y la mente, hablamos un poquito de algunas aproximaciones neuroanatómicas funcionales. No les veo cara de cansados todavía, así que seguimos ahora. Ya descansaron. Bueno, vamos un poco a las correlaciones anátomo-funcionales del cerebro. Lo que voy a pasar ahora, lo voy a pasar rápido, porque simplemente es una aproximación conceptual. Por supuesto que uno no pretende que aprendan con este curso cada red neuronal. Es simplemente que vean como conceptos lo complejo que es todo esto. Lo que les voy a mostrar ahora son las redes neurales descubiertas y hay una semiología particular para cada una de las redes. Quiere decir, esto que se enseña tan poco en neurología y tan poco en psiquiatría, se llama semiología de redes. La semiología de las redes cognitivo-comportamentales es lo que trata de profundizar el neuropsicólogo en su estudio. Vamos a pasarlas rápido, simplemente porque la idea es un concepto. Las capacidades cognitivas y comportamentales se organizan en zonas amplias del cerebro a manera de redes. Quiere decir que hay redes para diferentes capacidades. Son redes que conectan las 86 mil millones de neuronas. Los 86 mil millones. Hay red parieto-frontal, que une el lóbulo parietal con el frontal, dorsal, para la orientación espacial. Cuando el paciente se empieza a perder en la calle, uno se pregunta, ¿entonces está fracasando el desempeño de esta red? Y sí. Cuando hay una red límbica para la memoria y la emoción juntas, ¿será que cuando se olvida está afectada la red de la memoria? Y sí, claro. La red perisilviana para el lenguaje origina las afasias, o lo que no se sabe bien cómo se llama en la demencia, que antes se decía dislogia, pero aparecen elementos afásicos en los cuadros avanzados. Hay redes para reconocer las caras y los objetos, cuya alteración origina la prosopagnosia o la agnosia visual de objetos, respectivamente. Tenemos red también para la función ejecutiva del comportamiento, para diseñar nuestro comportamiento, programar las conductas, progresar en la vida. Y así diferentes redes que tienen que ver con la empatía, con la teoría de la mente, las redes en espejo. Vamos ahora a pasar rápidamente, no es la idea de escribir cada una, rápidamente para que vean que cada red que está afectándose tiene un nombre y apellido y tiene que ver con funciones determinadas. Empezamos el rápido recorrido. La red que tiene nombres y apellidos. Imagínense que con una tijera vamos cortando cada red y empiezan a aparecer las discapacidades. Quiere decir que una demencia, cuando llega a afectar tanto el funcionamiento de la persona, es porque las redes están muy afectadas. Y según las casi 70 enfermedades que originan una demencia, la enfermedad de Alzheimer es solo una de ellas, la frontotemporal, Parkinson, vascular, traumatismo craneoencefálico, hidrocefalia normotensiva, infecciones, bueno, todo eso afecta a diferentes redes. Vamos a pasarlas rápido. ¿Ven? El fascículo longitudinal superior, con sus tres sectores que tienen que ver con las náuseas, las praxias, ¿verdad? Seguimos, figuras tridimensionales de esas redes, el fascículo occipito frontal. Cuando se afecta a este fascículo, esta red, la persona deja de reconocer los rostros. ¿Cómo se organiza esa discapacidad o se desorganiza? No lo tenemos claro.
pero para que vean que ya están identificadas diferentes redes. Y hay que hacer semiología de cada una de ellas, que pocos enseñan, ¿verdad? Son diferentes redes para que vean qué complejo es esto. Esto es el fascículo arcuato, que conecta el área de Wernicke en azul con el área de Broca en rojo. Gracias a este fascículo, el niño comienza a hablar cuando escucha el lenguaje de la madre, y la matriz de ese lenguaje es el lenguaje que empieza a repetir. Escucha y repite, escucha y repite. Este fascículo, que cuando en su patología está afectado, origina la fascia de conducción, con muchas parafasias literales. Acá está la figura tridimensional del fascículo arcuato. Hasta que llegamos a una red especial, la red de la memoria. Esta red se llama circuito de Papez. Es la red de la memoria declarativa, ¿verdad? Conecta. En neurología los términos parecen difíciles, pero son fáciles. Como conecta el hipocampo con los cuerpos mamilares, con el tálamo y con la corteza, se llama hipocampo, mamilo, tálamo, cortical. Hay otro circuito paralelo a este que no memoriza eventos episódicos, ni cosas semánticas, ni memorias semánticas. Organiza la memoria de las emociones, que no es este circuito, se llama circuito de Mishkin, que va desde la amígdala al núcleo dorso mediano del tálamo y sector prefrontal. Amígdala, tálamo prefrontal, circuito de Mishkin. Para que vean qué complejo es esto, yo les diría, ¿memorizamos las emociones? Y sí, claro. Yo les preguntaría a cada uno de ustedes, ¿qué es la angustia? ¿Ustedes recuerdan qué es la angustia? Y uno se pone a pensar y digo, ¿y qué es lo que recuerdo de la angustia? ¿Yo me siento angustiado ahora? No necesariamente, pero recuerdo la emoción de la angustia. O recuerdo un episodio cuando me angustiaba. Y así en neuropsicología, en neuropsiquiatría se dividen las memorias. En la memoria de la emoción, que recuerdo el evento cuando me angustié o me deprimí, o me choqué o me alteré, con ansiedad y angustia, o memoria emocional, que es que me vuelvo a emocionar otra vez y vivo otra vez la emoción. Pero, ¿qué es lo que recuerdo del dolor de cabeza y el estado de ánimo? ¿Me duele la cabeza ahora? No. ¿Y qué recuerdo? Bueno, eso se graba. Hasta recuerdo algunos de los sueños. Hasta la actividad onírica se puede memorizar. Vaya a saber si es justo lo que soñé, lo que yo estoy relatando, pero sí recuerdo y recordamos sueños que hemos tenido, es porque tienen que ver con los circuitos de memorización. No necesariamente circuito de papel. No se sabe bien cómo es que se almacena la actividad onírica que se recuerda después. Pero qué interesante que es esto. Recuerdo dolores, recuerdo cosas de mi cuerpo, ¿verdad? Todo se graba a nivel cerebral. Este es el cuerpo calloso que une allá arriba une 400, con 400, 800 millones de fibras, conecta un hemisferio con otro, cuya alteración y corte, imagínense que cortan con una tijera este cuerpo calloso, lo que está acá arriba, origina el síndrome de desconexión interhemisférica cerebral. Puede ser parcial o total, ¿verdad? El cerebro femenino y masculino. No vamos a entrar a hablar de las diferencias porque se va a armar lío. Entonces, para no generar discusiones, lo pasamos de largo. Este es el cuerpo calloso, figura tridimensional, y terminamos con esta figura que recuerden que son lugares que son epicentros, donde se afectan estas áreas, altera en gran forma una capacidad, pero no es el único lugar para alterar esa capacidad. Simplemente la localización le da un sesgo particular topográfico en la geografía lesional a esa discapacidad. Cerebro social, y recordamos que este sector prefrontal tiene que ver directamente con la organización del comportamiento. Lo que está pintado en azul, organizamos el comportamiento basado en nuestro intelecto. Lo que está pintado en verde, organizamos un comportamiento de acuerdo a lo emocional. Y el C, lo que está pintado en rojo, la autoactivación. La alteración de la figura de A, que está en A, altera la programación de las conductas basadas en la emoción, en la cognición. Lo que está pintado en verde origina el síndrome pseudopsicopático o moriático. Es
la desorganización comportamental regida entonces por la emoción. Y lo que está en C, pintado en rojo, cuando está afectado, origina lo que llamamos apatía, pérdida de la autoactivación. Seguimos. Ya vimos esto y ahora pasamos a esto y entramos en la demencia. Pero todo esto era necesario. Cuando está alterado el sector prefrontal en la zona órbito frontal, lo que está pintado en verde, lo que está puesto como FL abajo, origina dos síndromes que en la demencia se ven muy frecuentemente. Cuando la persona está muy desorganizada, aparece el síndrome de dependencia ambiental. ¿Qué es eso? Es el paciente que cuando va al consultorio hasta ni se puede examinar, porque toca todo, se lleva todo a la boca, ¿verdad? eh, Imita ecolalia, ecopraxia, econimia, utiliza los objetos, y después el síndrome Cleaver-Yussi, que es un síndrome comportamental muy, muy difícil de sobrellevar, donde el paciente es una máquina impulsiva y nada más. Bueno, esto para que descansen y entramos de lleno en el tema demencias. Cuando hacemos el diagnóstico de un cuadro demencial, la facultad nos enseña siempre a abordar solo el paciente, rara vez la familia. Y no abordamos la semiología de la vivienda ni de la comunidad. Pero el diagnóstico tiene que ser contextual. Así que vamos a ver cómo nos enseñan el síndrome cognitivo comportamental. ¿Cómo es el síndrome demencial visto por dentro? Un síndrome cognitivo y un síndrome no cognitivo. Y desplegado es todo esto. Tenemos que saber hacer semiología de todo esto. Los elementos cognitivos, la orientación, las praxias, las gnosis, el lenguaje, la memoria, la función ejecutiva, la atención y otras capacidades. Hay elementos no cognitivos que los ve muy bien el psiquiatra: alucinaciones, delirios, trastornos de la forma de ser, el dormir, el comer, la conducta sexual, síndrome Cleaver-Yussi, síndrome comportamental progresivo. Pero como el DSM-5, TR y el 5 también nos pide este esquema, tenemos también trastornos asociados como son trastornos del habla, síndromes parkinsonianos, síndromes tónicos frontales en muchas enfermedades. Y como estamos hablando de todo de clínica y semiología, el curso del pensamiento también tiene que ser observado. ¿Está enlentecido como las enfermedades subcorticales o no? Porque en la enfermedad de Alzheimer no hay una bradipsiquia necesariamente. En la enfermedad de Parkinson sí. Y el curso evolutivo, como dice abajo, ¿es estacionario? ¿Es fluctuante? ¿Es progresivo? ¿Es regresivo? Bueno, la enfermedad de Alzheimer es progresivo y al final de la enfermedad aparecen trastornos tónicos frontales y parkinsonianos. Y los eventos no cognitivos tienen varios y lo cognitivo todos. Pero fíjese que el psiquiatra aborda muy bien lo que está arriba a la derecha, el neuropsicólogo lo que está a la izquierda arriba. Y el psiquiatra y el neurólogo abordan también elementos de la cognición, pero no tan profundamente como el neuropsicólogo. Y abajo a la derecha es dominio neto del neurólogo, ¿verdad? Esto que está pintado en rojo es lo que define a la demencia. Cuando esto que está pintado en rojo está deteriorado en gran forma, el paciente perdió su automanejo por un problema intelectual. Lo que está pintado en rojo no define la demencia. Nadie está demente por estar delirando, ni por estar triste, ni alucinando, ni porque no puede dormir. A la izquierda está lo que origina la demencia, y lo que está a la derecha son elementos que acompañan a muchas enfermedades demenciales. Vamos a ver lo que está en rojo, que es el síndrome cognitivo. El lenguaje. El lenguaje es una función simbólica, que es la capacidad de representación mental, ya sea concreta o abstracta, mediante un signo específico. Es un sistema organizado de signos que se combina según un conjunto de reglas sociales. Tiene varios niveles de afectación: fonético-fonológico, que origina las disartrias, las anartrias y las dislalias, y el nivel lexical, morfosintáctico y pragmático, que son los niveles afásicos, ¿no? Hay anomias en muchos pacientes que las palabras no les salen, dicen palabras que no corresponden, palabras que no existen, no conjugan bien los verbos y lo gramatical alterado, o pueden hablar mucho, que en neuropsicología tiene un nombre
especial y que los va a hacer sonreír a muchos de ustedes. El nivel pragmático, quiere decir hablar mucho y no decir nada, se llama cantinflismo. El cantinflismo está relatado así en la literatura, en muchos libros, que es dar vueltas y dar vueltas, pero no dice nada, como el paciente muy desestructurado que le cuesta sintetizar un discurso. Y así tenemos las diferentes áreas del lenguaje, de Wernicke y de Broca. ¿Y cómo se desintegra el lenguaje en la enfermedad de Alzheimer? Vamos a ver uno por uno. ¿Qué es lo primero que aparece, que tanto nos preocupa a todos? Las anomias, la falta de vocablo. Entonces, cuando me falta la palabra, yo me preocupo. Pero las anomias pueden venir cuando estamos cansados, mal dormidos, al final del día, cuando estamos con mucha ansiedad, angustia o deprimidos. Las anomias es la falta de vocablo. Lo tengo en la punta de la lengua y no me sale. Bueno, eso nos pasa un poco a todos. Cuando aumenta la edad pasa más, pero en la demencia pasa tanto que interrumpe el lenguaje. La disminución del poder de síntesis. Cada vez le cuesta más comunicar la idea central. Cuando empeora la enfermedad, los verbos empiezan a conjugarse mal, los artículos mal puestos. Después, cuando empeora la enfermedad, aparece otra cosa. El hilo conductor del lenguaje se va perdiendo, se va para cualquier lado, se va de tema. Si seguimos avanzando, aparece el síndrome lexical, después la pérdida del lenguaje. Esto, cuando va empeorando, aparecen todas estas cosas. La fachada demencial. Quiere decir, parece que está normal, pero rascas un poquito y hablas y te das cuenta que está vacío del lenguaje. La fachada demencial, ¿qué es? Una casa con lindas puertas, ventanas, pero abre la puerta y no hay nada. Después aparece la alteración del lenguaje oral, ya no les entienden lo que les dicen. Y por último, la alteración del lenguaje gestual. Miren qué importante esto para enseñarle a las familias. Aunque no le entienda lo que está diciendo, sonríale, mírelo en forma tranquila, fija, tóquelo, acompáñelo, agárrele la mano, toque el hombro, palmeteo en el hombro, todo ese afecto ellos lo entienden. Quiere decir que hasta el final esas cosas habría que hacerlas porque todavía las entienden. Bueno, estos son diferentes enfermedades originando este trastorno del lenguaje. No vamos a entrar en esto, pero desde la enfermedad de Pick, la enfermedad de Alzheimer y otras pueden originar esto. Seguimos. ¿Qué son las gnosias? Es la capacidad de reconocer e identificar el material que yo ya había aprendido antes, que ingresa a través de mis sentidos, del mundo extracorporal o del corporal. ¿Y qué son las agnosias? Las agnosias es la pérdida de esta capacidad, es el trastorno del reconocimiento. Yo conocía antes eso y ahora ya no lo conozco. Trastorno de la capacidad de reconocimiento e identificación del material que se ofrece a los diferentes sentidos. Así hay agnosias visuales, gustativas, espaciales, visoespaciales, olfativas, táctiles. Así que hay diferentes agnosias. El paciente se pierde en la calle. Hay agnosia visoespacial. El olfato se pierde a veces con mucha frecuencia muchos años antes de que empiece una enfermedad de Parkinson o de enfermedad de Alzheimer, o ya empezó. No se sabe bien si es una anosmia, que no siente nada, o agnosia olfativa, que no reconoce lo que huele, pero es un síntoma precoz. ¿Cómo se desintegra ya no el lenguaje, las agnosias en Alzheimer? Bueno, empieza con agnosia olfativa, topográfica, que se pierde en la calle, y al final de todo aparece que ya no reconoce los objetos ni los sonidos. Lo último que se pierde es el reconocimiento de las melodías. Por eso es importante que aunque esté avanzado el paciente, todavía reconoce la música. Es importantísimo eso para enseñar a la familia que con música se puede mejorar a veces el comportamiento y el paciente se queda contento. Yo les pregunto, ¿qué medicación antidepresiva origina alegría tan rápido como cuando uno escucha música? Ninguno. Hay pacientes apáticos, a veces en un sillón de ruedas, que pueden caminar pero están apáticos, le ponen la música que a ellos les gustan y algunas veces hasta se paran y se ponen a bailar. ¿Qué medicamento hace eso? Ninguno. Y la música es gratis, no tiene toxicidad, no tiene efectos colaterales y uno tiene que saber cuál es la música que le gusta. Bueno, a todos les gusta lo mismo.
Y así van a ver en un residencial o en su casa que depende del grado de afectación que tenga, responde más o menos a la música. Varias enfermedades dan esto, enfermedades de reconocimiento de las caras, por ejemplo, y de la lectura, ¿verdad? La demencia cortical posterior. Vamos a otra capacidad, las praxias. ¿Qué es la praxia? Es la capacidad de organizar un movimiento, una acción de complejidad variable que es planificada voluntariamente, que tiene un fin determinado. No son movimientos automáticos, son movimientos o acciones que están dirigidas a un fin, que son voluntarios y programadas voluntariamente. ¿Tá? ¿Y qué son las apraxias? Las apraxias es justamente un trastorno de la programación y ejecución de esos gestos aprendidos, de esa programación motora aprendida, que a partir del cuerpo se ejercen sobre el cuerpo, como vestirme, prepararme mi ropa para vestirme en el cuerpo, o sobre el espacio extracorporal y sus objetos articulados en él. Cuando yo no sé ya vestirme en el paciente avanzado, hay que explicarle a la familia que no es que lo haga porque está de vivo, es porque tiene una praxia del vestir. Ya no puede programar bien cómo se pone la ropa. Más allá de que podría pasar que algún paciente quiera que lo vistan y está de vivo y se apoya en el cuidador, pero hay que explicarle a la familia que a veces no lo puede hacer y hay que ayudarlo. Y ya la Asociación Mundial de Alzheimer ya sacó textos comunicados donde dice, póngale la ropa en orden según cómo tiene que vestirse, lo que va primero, lo que va después. Así usted le ordena esa secuencia en su cabeza que ha perdido esa secuencia. Y existe una praxia del vestir y más adelante una praxia del desvestirse que se afecta después. Es más difícil vestirse que desvestirse. Y después hay un trastorno con la ropa que ya no es apráxico, que es un trastorno del juicio, que es salir con las ropas inadecuadas, vestirse como en verano, en pleno invierno, o salir en paños menores al supermercado, en calzoncillos o en bombachas. Eso ya es un trastorno del juicio. Bueno, así que esto es una praxia, ya lo vimos, y a estas apraxias se llega a través de diferentes enfermedades que no vamos a entrar ahora. Yo con esto pretendo dejarles simplemente conceptos. Son diferentes las enfermedades, dentro de ellas el Alzheimer, la Jacob-Creutzfeldt, córtico basal, gliosis subcortical, degeneración específica, que dan estas apraxias. Bueno, ¿cuál es la cronología entonces de las praxias? Cuando se derrumban, bueno, se expresa muchas veces en lo que se llama mal o bien praxia constructiva, copia de figuras, ya se observa que la tridimensionalidad se pierde, hay un acercamiento progresivo al objeto, termina dentro de él, lo que se llama closing in. Si avanza la enfermedad ya no sabe cómo vestirse. Después la gesticulación simbólica como praxia motriz ya está alterada. Después la praxia del desvestirse y después lo que bien o mal se puede llamar apraxia ideatoria, que es la programación gestual para, por ejemplo, tocar un instrumento o utilizar un objeto. Esto es importante saberlo porque lo último que se pierde es la capacidad de tocar un instrumento en un paciente afectado con demencia. Se altera, claro, después se altera todo, pero es lo último que se pierde. Por eso muchos pacientes aún con demencia pueden tocar un tamboril, la batería, pueden tocar un instrumento, todavía conservan eso. Por eso la aplicación de música en estos pacientes es útil, porque aunque estén avanzados, la capacidad de ejecutar un instrumento o de recibir y tener placer con la música es lo último que se pierde. Por eso la aplicación de música es importante y esto es importante explicárselo a la familia. El proceso atencional es un mecanismo de defensa que tenemos todos. Si no prestamos atención podemos tener accidentes o podemos morirnos. Es un mecanismo endógeno de alerta. No vamos a profundizar en esto que es largo, pero el proceso atencional tiene varios niveles. ¿Qué es lo primero que se altera? Esto es lo automático. ¿Qué es lo primero que se altera en los pacientes con demencia? Es la atención dividida. Es la atención que prestamos al mismo tiempo a varios ítems. Y por eso en el envejecimiento normal ya se expresa esto. ¿De qué manera? ¿Qué les dice la persona envejecida normalmente? No me hablen todos al mismo tiempo, háblenme de a poco, a ver más despacio, porque ellos ya no procesan bien
la atención dividida. En el paciente con demencia esa capacidad se va perdiendo. Y después ya no se puede sostener la atención, ni selectivizar a que se pueda atender. Y después el proceso atencional desaparece como capacidad en el paciente con demencia. ¿Qué es la memoria? La memoria es la capacidad del sistema nervioso central de procesar información, de ingresarla y después de evocarla. Así que yo proceso la información que entro, la consolido, la guardo y después la puedo evocar. Se divide en explícita e implícita. La explícita es la que puedo declarar verbalmente y la implícita es la que puedo demostrar con procedimientos. Un ejemplo de la explícita es, a mí me pasó algo ayer a las 7 de la mañana en tal lugar. Un ejemplo de la implícita, te quiero mostrar cómo yo sé manejar un auto. Y voy y manejo el auto. No requiere un evento, ni un tiempo, ni un espacio. Bueno, ¿qué son las funciones ejecutivas? Que son otras capacidades. Es la capacidad de programar, planificar un comportamiento adecuado en el momento adecuado frente a la gente adecuada. Está muy vinculada a los procesos de la inteligencia. Muy difíciles de separar de lo que es la inteligencia, si bien no serían el núcleo de la misma, porque esto tiene que ver con la capacidad de toma de decisiones y tiene mucho que ver con las capacidades que organiza el lóbulo frontal y su sector prefrontal. Pero la función ejecutiva se puede alterar también, esta capacidad de planificar el comportamiento adecuado, por lesiones fuera del área frontal también. Y eso se llama síndrome de la red prefrontal. Un accidente vascular subcortical puede dar una disfunción ejecutiva, pero está fuera del lóbulo frontal, pero está conectado con el lóbulo frontal. Así que dentro del lóbulo frontal o fuera puede haber una alteración de las capacidades ejecutivas. La severidad de esta discapacidad depende de la localización de la lesión, del lugar, porque es peor a izquierda que a derecha, del tamaño, del momento del desarrollo, de la edad de comienzo y del tiempo transcurrido de su instalación. Porque si es un accidente vascular o postraumático, se puede ir recuperando algo o lo que se pueda según la intensidad de la afectación. En la enfermedad de Alzheimer, como es progresivo, esta capacidad de toma de decisiones se va perdiendo progresivamente. Y así tenemos que las funciones ejecutivas tienen que ver con el curso del pensamiento, el lenguaje verbal, el lenguaje gestual, la conducta psicomotriz. Yo diría la organización en general de la conducta social. Estando solos o socializando, la conducta tiene que ser adecuada, planificada adecuadamente. Eso depende de un cerebro sano en su sector prefrontal y sobre todo dorsolateral, no en único lugar. Y todo esto se apoya en lo que es la memoria de trabajo, que es la capacidad de mantener en compás de espera información que estamos procesando para organizar bien esa conducta. Y esto que es tan importante, ¿qué es este término? Para que lo googleen después. Anosognosia. ¿Por qué la pusimos acá? Porque está puesta, según la Escuela Americana de Neurología, como una disfunción ejecutiva. Es un signo negativo de la función ejecutiva. Esto salió publicado en la Academia Americana de Neurología en el año 2002. Anosognosia quiere decir no me doy cuenta que estoy enfermo. Es la incapacidad de darse cuenta de que uno está enfermo. Y esto en la enfermedad de Alzheimer ya aparece en los estadios intermedios. Y muchas veces viene el paciente a la consulta y nos dice, la verdad es que yo no sé a qué vengo, a qué me traen si yo estoy bárbaro, yo estoy bien. Son ellos que dicen, y la enfermedad, la familia está toda sufriendo, y el paciente ya ni se da cuenta que está enfermo. Quiere decir que la nosognosia es como una, yo qué sé, no puedo decir que es algo bueno, pero alivia bastante al paciente en su sufrimiento porque al principio se da cuenta de que está enfermo. La nosognosia hace que el paciente no se preocupe ya de nada de su enfermedad porque no se da cuenta y piensa que está bien. Esto es importante explicárselo a la familia. Semiología otra vez. Es importante decirle a la familia, miren que él no está sufriendo como usted piensa. Él no se da cuenta que está enfermo. ¿Le parece, doctor? Pues yo a veces lo veo con la cara pensativo, preocupado, llorando, riéndose. Bueno, todo eso son son desajustes del cerebro de él, de los mecanismos de reacción, del humor, del afecto, de la afectividad. Todo eso está alterado en estos pacientes. Y porque esté llorando no quiere decir que en ese momento justamente esté angustiado, porque al ratito se está riendo. Y ustedes le preguntan, ¿por qué se angustiaron? No sé. ¿Y por qué te reís? No sé.
o cualquier cosa. Son representaciones mentales que vienen a su mente y él reacciona en base a esas representaciones y a veces ni siquiera son representaciones mentales, son desajustes de los mecanismos del estado de ánimo. Pero estos pacientes no sufren lo que la familia piensa que sufren, no se dan cuenta. Y les digo una cosa que es duro de decir y parece una ironía fuerte, pero a veces el paciente es el más feliz de la familia o el más tranquilo, porque no se da cuenta que está enfermo y lo que sufren son los familiares. Por eso cada vez más hay que enfocar a cuidar a la familia cuando el paciente ya está diagnosticado, cuidando al cuidador. Nunca se olviden de eso. Hay que cuidar cada vez más a los cuidadores y a los familiares. ¿Cómo empieza la enfermedad de Alzheimer? La enfermedad de Alzheimer, el 90% de los casos empieza con trastornos de la memoria, pero no siempre. A veces suele empezar con un trastorno del lenguaje, o de la memoria, o de la praxia, como dijimos, o que no reconoce caras, o la lectura, o la escritura. No reconoce, bueno, caras, como decíamos acá, la música. ¿Alguien le consultó alguna vez porque no reconoce el tono fa o fa sostenido? A mí una sola vez. Creo que a nadie le ha pasado, salvo que, o casi nadie, que el músico sea un músico profesional. Si es un músico profesional y ya no puede leer el pentagrama como antes, o no reconoce los sonidos, o se va de ritmo y en la orquesta le están llamando la atención, puede ser el inicio de una enfermedad de Alzheimer en un músico profesional que está empezando una amusia primaria progresiva. Pero no son consultas frecuentes, salvo que sea un músico profesional que justo le esté pasando eso. Y después trastorno comportamental progresivo. A veces no hay trastorno de memoria, pero el comportamiento se empieza a alterar. Lo que es disfasia primaria progresiva y síndrome comportamental progresivo, al principio y al final, son bastante característicos de la enfermedad frontotemporal, pero puede verse también en la enfermedad de Alzheimer. Ahora vamos a describir el comportamiento. ¿Cómo es el comportamiento alterado de estas personas con enfermedad de Alzheimer? El elemento no cognitivo. Tenemos que saber que estos elementos no cognitivos son los que más perturban a la familia, son los que más hacen que los institucionalicen, originan situaciones de peligro, son originadas por muchas causas, pero responden de manera efectiva a la medicación. Estos, nadie pone en un residencial de ancianos porque le falten las palabras, ni porque se olvide de las cosas, pero sí porque está agresivo, porque no duerme, porque delira, alucina, trastornos de la conducta alimentaria, sexual, no se quiere bañar, agresividad, síndrome de equilibrio de dependencia ambiental, todo eso hace que la familia se desborde. ¿Cuándo se institucionaliza un paciente y no se tiene más en la casa? Es una pregunta muy frecuente. La respuesta posible es, miren, si están todos de acuerdo, solo si están todos de acuerdo, y están de acuerdo en que el sistema de cuidados en la familia se desbordó emocionalmente, se desbordó por lo económico, ya no pueden gastar en tanta plata en cuidadores, o hay familias, otros enfermos mentales en la familia, bueno, ahí conviene que se institucionalice, cuando el sistema de cuidados en la familia se desborda. Y bueno, la institución es tercerizar el cuidado, donde las clínicas donde van están especializadas en eso. O ya están acostumbradas a ese tipo de temas y de casos y están muy entrenados para atenderlos. ¿Cuáles son las alteraciones no cognitivas? Las alteraciones de estado de ánimo, los delirios, las alucinaciones, las alteraciones de su forma de ser, del comer, del dormir, de la conducta sexual y otros comportamientos que vamos a ver. ¿Cuáles son las alteraciones de estado de ánimo más frecuentes? Y generalmente cuando se da cuenta que está enfermo, se deprimen, se ponen ansiosos. Los tres últimos puntos, reacción catastrófica, la habilidad emocional, risa y llanto inapropiados, son muy características de las encefalopatías vasculares. Cuando hay infartos subcorticales, son muy características. La apatía. La apatía es una disminución de la motivación, es como la ausencia de afecto, de humor, y el paciente está quieto todo el día y no quiere hacer nada. Esto es un síntoma muy frecuente hacia el final de la enfermedad o cuando está afectado el lóbulo frontal.
en el momento que sea. La apatía es un paciente que está quieto, callado, ¿verdad? Que no tiene iniciativa. Y uno cuesta luchar contra esto, porque es explicarle a la familia que luchar contra la apatía es muy difícil. No se lo puede obligar a hacer cosas si no quiere hacer, pero hay que motivarlo. Se le ofrecen cosas para hacer y si dice que no a todo, bueno, que sea que no. Al ratito le ofrecemos de vuelta y dijo que sí a algo y bueno, nos prendemos de eso, que sí. Pero hay que estar preparados para la frustración, porque a veces dejan todas las cosas. La música sirve mucho en estos pacientes. Hay que diferenciar la apatía de la depresión. La apatía no es depresión necesariamente. En la depresión puede haber apatía y puede no haber apatía. El humor deprimido está en la depresión, no en la apatía, porque la apatía le dice al paciente que hasta se siente bien. Y yo le digo, pero está sentado ahí hace 16 horas. Y bueno, y sí, pero me siento bien. La anedonia, que es la ausencia de la incapacidad de sentir placer, se ve en la depresión. El interés decrecido es más en la depresión. Y así sucesivamente las diferencias de una y otra que vamos viendo que hay que diferenciar, porque muchas veces uno piensa que es depresión y le da antidepresivos y no es depresión. Es apatía que a veces, muchas veces, ni mejoran con antidepresivos, aunque esté relatado que algunos antidepresivos pueden mejorar la apatía, igual es difícil de verlo. Los delirios. ¿Cuáles son los delirios más frecuentes de la enfermedad de Alzheimer? El de robo, me persiguen, me sos infiel, esta no es mi casa, quiero ir a mi casa, hay una persona en mi casa, síndrome de huésped fantasma. Lo que sucede en la televisión es real, vení a ayudarlo que lo están matando, signo de la película. Tengo otra edad, tiene 50, sí, 40, sí, o 90, 90, 80, sí, 80. Bueno, esa edad, no hay que estar demente para mentir con la edad, vamos a ser sinceros, pero bueno, en estos pacientes son conformistas y aprobativos, no saben la edad que tienen, aceptan la edad que uno le dice. Confusión de roles familiares, no sos mi hermana, sos mi tía, o no sos mi esposa, sos mi hermana. Síndrome de Capgras, del impostor, vos no sos quien me decís que sos. O síndrome de parasitosis, piensan que hay bichos caminando por su cuerpo, o animales caminando por su cuerpo. Lo más frecuente y que es característico es mi casa no es mi casa. Cuando dice me quiero ir de casa porque esta no es mi casa, es bastante característico de la enfermedad de Alzheimer. ¿Cómo es las alucinaciones? Bueno, las alucinaciones que son percepción de cosas que no perciben los demás, en estas enfermedades suelen ser visuales, no tanto auditivas, como se ven en la esquizofrenia y otras enfermedades psicóticas. Acá son más bien visuales, son las más comunes. Y en el Parkinson aparecen alucinaciones muy particulares que son típicas de la enfermedad de Parkinson, como de alucinaciones de presencia o de pasaje, como que pasó una persona por el costado o que hay una persona ahí al lado. Delirio o alucinación, bueno, está discutido, pero en el Parkinson es muy frecuente, no así en la enfermedad de Alzheimer. Después, la personalidad. Pasamos rápido, esto es un tema largo, complejo, o está indiferente y pasivo o está desinhibido. Vimos hoy que el comportamiento productivo se pierde, es más impulsivo porque se apaga el signo de menos. La familia que les dice, miren, está ahí pero no está, no es él pero no es él, está pero no está, no es el mismo. Todos los pacientes alteran esto tan complejo que se llama personalidad, que en psiquiatría tiene una definición muy concreta, son conjuntos de elementos psicológicos ya arraigados, penetrantes, perdurables y habituales del propio individuo. Bueno, esta forma de ser y de vincularse con el medio va cambiando. Todos los pacientes con demencia y sobre todo la enfermedad de Alzheimer avanzada alteran su personalidad. Es una afección médica que altera esta forma de ser. Después hay desorden de función vegetativa. Bueno, muchos pacientes tienen trastornos del sueño, no dejan dormir a nadie de noche y la familia está toda dormida durante el día y duermen ellos de día tranquilos. Los insomnios de conciliación, de mantenimiento, las parasomnias pueden verse. Hay que usar medicación, hay que hacer higiene del sueño, otra vez semiología, aconsejar, preguntar,
si durante el día hay actividad o no, porque cuanto más actividad haya, bueno, de alguna manera de noche duerme mejor. La melatonina y otras medicaciones, la melatonina no es un medicamento en sí, es la hormona que secreta la epífisis y de alguna manera es la hormona natural para dormir. En Uruguay se venden concentraciones altas de melatonina, son muy efectivas, hasta para el síndrome de cuando baja el sol, pero hay otras medicaciones también que ayudan en conjunto con esta. Los trastornos de la alimentación. Bueno, en la alimentación también está alterada la conducta alimentaria, o retienen la comida en la boca, o la rechazan, o la escupen hacia afuera, o la acumulan y después la quieren tragar, y si hay disfagia, hay sofocación. Por eso hay que tener mucha paciencia cuando se los alimenta. De a poquito, que sea una comida gustosa y tener paciencia, porque los pacientes avanzados entran en un comportamiento que se llama conducta oposicionista. Dame la mano y no se la dan. Abrí la mano y la cierran. Abrí la boca y cierran los dientes. La cierran. Vamos a bañar, no, esto no. Bueno, esa conducta que tanto desajusta al cuidador primario, hay que estar preparados. La alimentación requiere a veces de mucha paciencia y es más importante hidratar todavía que darles de comer. Todo es importante porque si no se mueren, pero sobre todo la hidratación es muy importante. Los trastornos de la conducta sexual. Esto es un motivo de consulta no frecuente, pero que está ahí presente. Hay que saberlo preguntar con mucho cuidado y muchas veces el cuidador sano, sobre todo la mujer, que es más solidaria, es la más solidaria en estos temas y vienen a preguntar cómo puedo seguir haciéndolo feliz, porque no sé qué hacer. Realmente lo que está pasando me ofende y yo no sé qué hacer ni cómo seguir. Me saco el sombrero con la conducta de las mujeres porque vienen a preguntar y son muy solidarias. La conducta sexual está alterada en muchos pacientes. Tanto es así que hasta hay un cuadro que se llama apraxia sexual, que es la descoordinación de los movimientos del cuerpo en pleno acto sexual. Fíjense lo que es hacer, tener un encuentro sexual con una persona que ya es como si fuera otra persona, los movimientos de él son bizarros, me sugiere y me pide cosas que antes no me pedía. Es demencial la solicitud y es un paciente que no está aseado, no se baña, no se descuida. Entonces, todo esto es un tema que está oculto, hay mucho tabú y la familia no suele consultar, pero hay que saber indagar esto y saber aconsejar. Que si bien en mi caso no soy sexólogo, hay consejos que nacen intuitivamente y sobre todo que el cuidador sano se respete también a sí mismo y no se obligue a situaciones que son ofensivas. Y hay que separar las camas y usar medicación muchas veces. Después hay comportamientos diversos. ¿Qué son estos? En el paciente con demencia avanzada aparecen pacientes que se meten todo en la boca y que imitan lo que yo estoy diciendo y que agarran un objeto y lo empiezan a usar. Y así, por ejemplo, yo le digo a mucha gente, mire, el paciente es intestable, no se queda quieto, me agarra todo en la mesa, se lleva toda la boca, me rompe todo, no puedo testarlo así. Lo examino, lo veo una vez, le doy medicación y aconsejo a la familia que, pobres de ellos, están a veces obligados por falta de recursos económicos a lidiar directamente ellos con este problema. Y después el síndrome de Cleaver-Yussi, que es el síndrome, estos son comportamientos, perdón, diversos. Existe el vagabundeo tranquilo, wandering, pacientes que caminan y caminan y van sin sentido y sin rumbo. Esto no requiere tratamiento, esto requiere modificar el ambiente. Cuando es pacing, que es el vagabundeo ansioso, hay peligro. El paciente se puede caer, se puede resbalar, ahí sí hay que dar medicación. Carfología, que es estos movimientos como de rascado de las prendas, que tocan varias veces las prendas, vinculado con lo que se llama travail de la literie, que es plisar las sábanas, plisar las prendas, tocar el saco, tocar el pantalón, la pollera, el retardo psicomotor, los comportamientos repetitivos, aplaudir, gritar, balancearse, decir cosas, y el masaje y chupeteo del pulgar y las encías que se llevan a la boca, los dedos u otros objetos. Todo esto requiere consejos para la familia para cómo lidiar. Algunos requieren medicación y otros no. Y después están el síndrome más difícil, que a veces uno no sabe ni cómo aconsejar. Se llevan toda la boca, se masturban en público, tocan todo lo que ven, no hay modificación afectiva,
cuando uno quiere intervenir y le dice que se porte de otra manera, no cambian con nada, no reconocen los objetos, ¿verdad? Eh, y los cuidados cotidianos están alterados, pueden tener sexo con animales, con los nietos, con los sobrinos. Bueno, es horrible, rompen todo. Estos pacientes de alguna manera requieren un tratamiento ya no con la palabra acá no funciona, es con medicación. Y hay que aconsejar a las familias que o lo institucionaliza, que a veces hasta para la institución es un problema, porque rompen todo y les agreden residentes, los otros residentes. No, en la familia hay que dar medicación, a veces bastante medicación para que se tranquilicen y el comportamiento nunca se va a normalizar, pero se puede aliviar con abordaje farmacológico. Bueno, en la enfermedad de Alzheimer lo primero que se altera, como vemos, es el humor, cuando se dan cuenta que están enfermos, y al final, cuando se altera el lóbulo frontal, cuando dice behavior, al final de la enfermedad empieza a alterarse mucho el comportamiento. Pero ven qué vinculación hay en el comportamiento, la programación de las conductas y el lóbulo frontal. Bueno, y el abordaje diagnóstico tiene que ser de 4 pilares, no solo al paciente, sino a la familia, hacer semiología de la vivienda y de la comunidad. Cuando un paciente tiene demencia, tiene aspectos cognitivos, neurológicos, psiquiátricos, médicos generales, y hay que ver la medicación que recibe. Todos estos parámetros hay que estudiarlos. Cuando hacemos razonamiento de una demencia, decir, bueno, ya le di la medicación, ya vi que el estudio neuropsicológico me informa que hay un déficit. El primer síndrome es de déficit. Quiere decir que ya no está como, que hay déficit del rendimiento de la memoria, de la atención, de la inteligencia, del lenguaje, de las náuseas, plaxias, todo. Pero yo el segundo paso es saber si siempre fue así el paciente o se deterioró. Si antes estaba mejor y ahora está peor, uso la palabra deterioro. Así que el deterioro puede ser de varios tipos. O puede haber un deterioro o un rendimiento acorde a la edad, porque no funcionamos igual cuando tenemos 90 años o cuando tenemos 20 años. Si es acorde a la edad, si es un deterioro cognitivo leve, único, multidominio, o si es una demencia. Primer paso, síndrome de déficit cognitivo único multidominio. Segundo paso, si ese déficit es deterioro cognitivo. Otro paso es, no puedo obviar el diagnóstico de los sistemas de soporte, porque acá de alguna manera tengo que saber si el sistema de soporte está bien o no. El diagnóstico del cuidador primario, identificar al cuidador primario, el diagnóstico de la vivienda y el diagnóstico de las redes sociocomunitarias. ¿Está? Lo importante es que tengo que hacer diagnóstico en el paciente, en el cuidador para evitar el síndrome del cuidador, el estado de la vivienda, puede ser un accidente vascular que tuvo, una plegia, una paresia, una enfermedad de Parkinson o una ataxia de la marcha, lo que fuera, trastornos del caminar, del equilibrio cuando puede ser en la enfermedad del Alzheimer avanzada, y el piso irregular, escalones, balcones, bueno, tengo que tener cuidado de todo eso para que no se caiga. Y saber si en cada país hay una asociación de Alzheimer que pueda ayudar. Esto para que descansen y ya estamos terminando. Ya estamos terminando. Ya descansaron, bueno, seguimos adelante con la parte final. Y vamos a hacer ahora decir, bueno, ya vimos que lo que está en rojo es lo que define una demencia. Lo que está en rojo ahora es lo que definen los elementos acompañantes. Ahora vamos a hacer esto. Vamos a viajar por diferentes enfermedades y lo que está en rojo es lo que está alterado y es lo que tenemos en la cabeza nosotros para hacernos idea de lo que nos está relatando la familia. En la enfermedad de Alzheimer está prácticamente todo alterado. En la enfermedad frontotemporal no, miren, Alzheimer frontotemporal, más bien lo frontal, síndrome de Clever-Bucy, alteraciones de la personalidad, no hay bradisiquia, Parkinson, diferente. Y estos esquemas son los que nos hacemos nosotros en la cabeza, los especialistas, para orientarnos a qué enfermedad es. Vascular. Y así hay otras alteraciones que no son iguales a las de Alzheimer. La memoria suele estar conservada muchas veces. La demencia por cuerpos de Lewy es otro esquema, al igual que el traumatismo de cráneo, es otro esquema. Quiere decir que cuando vemos
lo que nos dice la familia y examinamos al paciente, estos son los esquemas que nos hacemos nosotros en la cabeza para llegar al diagnóstico. ¿Está? El deterioro puede ser cognitivo normal, leve o demencial. El normal es porque normalmente se va despoblando mucho el lóbulo frontal. Entonces empezamos con defectos en la búsqueda de palabras, en la atención dividida, y así, el envejecimiento normal, primero el desarrollo de lóbulos frontales se termina más bien hacia los 18 años y el lóbulo frontal es el que nos hace romper los automatismos del comportamiento y es por eso entonces que el paciente con demencia es impulsivo, no tiene amortiguación de lo que va sintiendo y no hay ningún freno. La persona normal altera el lenguaje con anomias, la atención selectiva se va alterando, la memoria de trabajo también, y en los test de inteligencia las capacidades ejecutivas van claudicando un poco. La memoria episódica declina y en el dibujo, en las habilidades visoconstructivas, aparecen trastornos de pérdida de la tridimensionalidad de las figuras. Bueno, este lo pasamos. Ahora pasamos a otra categoría que es la queja subjetiva. Ya hay pacientes que vienen al consultorio, se quejan, les hacemos el examen y no encontramos nada. Y bueno, queja subjetiva. ¿Pero por qué puse esta diapositiva? Porque no todo es pérdida de memoria. Hay quejas subjetivas de otras cosas, que se pierden en la calle, el cálculo del dinero, ausencia de vocablo, tomas de decisiones nubladas, no reconocen los rostros, y les hacemos el estudio y no encontramos nada. Esto se llama queja subjetiva y no quiere decir que no tenga nada. Quiere decir que con mis baterías yo no encontré nada. El paciente suele irse contento porque no encontré nada, pero a veces era el inicio de algo. Y al año o a los 2 años aparece y ya tiene un deterioro cognitivo leve. El paciente en estos casos de queja subjetiva viene solo a la consulta, es una queja banal, la exploración cognitiva es normal. Para la familia también queda claro que son olvidos sin importancia. Cuando pasamos al deterioro cognitivo leve, ya es patológico. No es normal, pero no es demencia. No normal, no demente, declinación cognitiva, objetiva, y deben estar preservadas las actividades básicas de la vida diaria. Hay una prevalencia con mayor riesgo de la demencia en los que son de varios dominios afectados con el deterioro cognitivo leve. Pueden ser de un dominio, con trastornos de memoria o no, o multidominio. Los multidominios, que son varias capacidades, pueden incluir trastornos de la memoria o no, pero son los que tienen más riesgo de ir hacia la demencia. Los inicios de la enfermedad de Alzheimer son unidominio muchas veces, y después se hacen multidominios. Vean que la definición de Petersen, que fue el que lo diseñó, esta forma de esquema, también es el que basa en el DSM-5. Pero quedan afuera un montón de síndromes, que no son deterioros cognitivos leves, pero alteran el diario vivir. Todos reflejan deterioros cognitivos, ¿tá? Todos alteran el diario vivir, no son deterioros cognitivos leves porque alteran el diario vivir, y no son demencia. ¿Y qué son? Quedaron afuera de las clasificaciones. Porque el DSM-5 lo que dice, fue hecho por Petersen, que tiene que haber un declinio moderado en las actividades diario vivir, prácticamente nada, y puede ser uno o varios dominios alterados. Pero entonces, ¿dónde ponemos estos? Irían, según el DSM-5, en trastorno neurocognitivo mayor, que lo homologa demencia, y no son demencia necesariamente. No existe acuerdo internacional en aquel llamar demencia. Los anglosajones sacaron para afuera de la literatura la palabra demencia y la pusieron como trastorno neurocognitivo mayor. Página 567, creo, renglones 11, 12 y 12, dicen que lo que ellos llaman trastorno neurocognitivo mayor es lo que en el DSM-4-TR llamaban demencia. Así que el DSM-4-TR decía esto, que demencia era más que un trastorno de memoria más alguna otra cosa y en ausencia de cuadro confusional. Y la CIE-10, que es donde yo me apoyo más y recomiendo guiarse por esto, es que para definir la demencia tiene que haber un trastorno del juicio y del razonamiento y de la planificación y organización de la conducta social, si no, no es demente.
Quiere decir que para el DSM-5-TR habrían trastornos neurocognitivos mayores que algunos pueden tomar decisiones y otras no. No hay que poner el término demencia a todos. ¿Está? Según el DSM-5, demencia entonces lo pone como trastorno neurocognitivo mayor y ven que puede ser una capacidad o varias y que tiene en el punto B, interfieren con la autonomía del diario vivir. Para decir lo que le quiero decir ahora y ya ir al final, un paciente afásico que sea un locutor de radio y televisión, la verdad que altera el diario vivir y sin embargo no está demente. Sin embargo hay que ponerlo en esta categoría porque altera el diario vivir. Un paciente que sea funcionario de Interpol y tenga una prosopagnosia, no reconoce los rostros, pierde el trabajo, altera en gran forma el diario vivir y hay que ponerlo en esta categoría porque altera el diario vivir. Por eso yo discrepo con esta taxonomía del DSM-5. Para mí los trastornos neurocognitivos mayores deben ser clasificados en dos. Uno que tengan trastorno de juicio y razonamiento y otros que no. A los primeros hay que llamarles dementes. Seguimos. Acá está. En la página 607, renglones 11, 12 y 13 de la quinta edición del 2014, homologan el término trastorno neurocognitivo mayor a la palabra demencia del DSM-4. Este es un problema. Seguimos. Seguimos. El diagnóstico tiene que ser hecho en el paciente, en la familia, en la vivienda y en la comunidad. El paciente va a la consulta médica, tenemos que escuchar al paciente y a la familia, revisar al paciente, dar una aproximación diagnóstica, considerar el tratamiento farmacológico, considerar el no farmacológico y el seguimiento. ¿Cuánto tiempo tienen en la consulta para estos pacientes? 15 minutos, 20 minutos, no da el tiempo. Escuchar al paciente y a la familia, revisar al paciente, diagnóstico aproximado, los medicamentos, los consejos y el seguimiento. No hay espacio para la familia en el sistema de salud. En Uruguay por lo menos no hay. Creo que en otros países tampoco. No hay centros de asesoramiento familiar. Quiere decir que lo que tenemos que enseñar en nuestras facultades es hacer la semiología también en la familia, identificar al cuidador primario y hacer centros de asesoramiento familiar y crear espacios para escuchar a la familia, porque el paciente se olvida de todo y hay que guiar a la familia. Entonces el neurólogo le dice una cosa, el psiquiatra otro, el geriatra, el neuropsicólogo, y la familia lo que siente es desamparo, porque no sabe quién tiene que seguirlo, cada uno le da su enfoque parcializado, ¿verdad? Y es por eso que se unieron en grupos de autoayuda y fundaron asociaciones de Alzheimer, para ayudarse entre sí también, porque a veces el mundo médico no da muchas respuestas. Hay un problema de información. Ustedes van a un congreso de demencias hecho por medicina y es todo paciente, todo sinapsis, células, fármacos, cerebros atrofiados, imagenología. Pero cuando van a un congreso de asociaciones de Alzheimer, hay abogados, escribanos, arquitectos, urbanistas, ¿verdad? Enfermeros, empresarios que traen insumos, geriatras, neurólogos, psiquiatras. ¿Por qué? Porque en los congresos de las asociaciones de Alzheimer se toman en cuenta todos los pilares que tienen que tomarse en cuenta, no solo el paciente. Y hasta les digo más, hay congresos donde hablan hasta los propios pacientes. Y hay un problema de formación. Nos forman a todos separados. Ese es el problema. Y el sistema de salud no tiene espacio para la familia. Por eso todavía sigue siendo difícil abarcar un paciente de este tipo. La demencia es un tópico de todos, no es solo de uno o de otro, pero tenemos que estar mejor formados en neurociencias clínicas. Esa es una queja que yo hago, sobre todo en el libro que acabo de sacar, que se los muestro, en que debería reverse un poco la forma en que nos enseñan las neurociencias clínicas. La neurología es clínica general, hay neurología cognitiva y neurología comportamental. Nos tienen que enseñar un poco en un tronco común todos para hablar de un lenguaje común y después desarrollar el área que uno quiera. Seguimos. Bueno, no hay espacio para la familia en el sistema de salud, ya lo vimos. Las asociaciones de Alzheimer se formaron justamente por este desamparo y se ayudan mutuamente las familias y entre las asociaciones de varios países.
El abordaje terapéutico debe ser igual que el diagnóstico, en cada paciente, en la familia, en la vivienda y en la comunidad. Psicoeducación del ambiente humano físico, ¿verdad? El paciente y la familia es lo que nos están enseñando. Antes, en mi época, el paciente solo. Ahora, por suerte, la familia. La familia quiere saber qué diagnóstico tiene. ¿Demencia es igual que Alzheimer? ¿Por qué se olvida y repite tantas veces lo mismo? ¿Por qué está distraído? ¿Lo debo corregir o no? ¿Por qué se pierde en la calle? ¿Por qué desconoce su propia casa? ¿Por qué no le salen las palabras? ¿Por qué no sabe vestirse? ¿Por qué no me conoce? ¿Por qué no sabe? ¿Por qué ella no sabe cómo hacer las cosas? ¿Por qué está tan quieto? ¿Por qué está tan irritable y agresivo? ¿Por qué se levanta de noche a caminar? ¿O quiere ir a trabajar en la madrugada? ¿Por qué cuando ya está jubilado? ¿Por qué piensa que lo de la televisión es verdad? ¿Por qué tiene tanta dependencia conmigo? ¿Contrato cuidadores o no? ¿Lo llevamos a un residencial o no? Todo eso quiere saber la familia. Por eso nos consultan y no tenemos tiempo de asesorarlas en todo esto. Por eso el sistema de salud está en falta con la familia. Hay un debe ahí. La familia se va con todo acá en la garganta con ganas de comentar esto y no hay asesores. Por eso el sistema de salud debería tener un espacio para ellos. En 15, 20 minutos no alcanza. El tratamiento no farmacológico consiste en varias cosas: informar a la familia, ayudar que en la comunidad se desarrollen asociaciones de Alzheimer, hay que tener cuidados en complicaciones en agudo, considerar la rehabilitación cognitiva cuando se pueda, si se puede o no reintegrar a la comunidad, y hay que saber enseñar a la familia a cuidar la imagen del paciente, la imagen social, laboral, familiar. No se lo puede exponer al paciente a situaciones degradantes. Por eso lo que a nosotros nos distrae, como los viajes, a ellos los perturba. Hay que mantenerlos en lugares conocidos, familiares para ellos, no movilizarlos tanto, movilizarlos sí físicamente, pero no cambiarlos de ambiente muy seguido. Es diferente a cuando uno está normal o deprimido, que es bueno salir, la socialización en estos pacientes los perturba. Así que hay problemas en cómo se define la demencia, en cómo se forman los profesionales. La actitud del médico frente al paciente sigue siendo derrotista muchas veces. ¿Para qué si no tiene arreglo? ¿Para qué si se olvida? Bueno, ¿cuántas enfermedades neurológicas no tienen arreglo y se olvidan? Pero sin embargo las atendemos. En esto es porque de alguna manera el seguimiento está repartido entre varios colegas y muchos no se hacen cargo de estos pacientes en el seguimiento. Hay problemas éticos y médico-legales que hay que saberlos explicar. Hay falta de tiempo de los profesionales para hacer diagnósticos y hay hogares de ancianos que no cumplen con reglas mínimas. Por eso hay que educar al personal de los hogares de ancianos y a los dueños, que muchas veces no son médicos, son empresarios, explicarles un poco cómo debería ser el tratamiento y no fijarse solamente en la ganancia de dinero, sino en que podrá ganar dinero el empresario, pero hacer las cosas bien. Eso es importante. Hay barreras del sistema que hay que vencer, hay barreras del médico que hay que vencer. Hay mala remuneración, a veces hay pobreza de conocimientos de parte del médico que no sabe explicar, hay diferencias culturales. Uruguay es un país bastante homogéneo, pero la realidad de otros países es más compleja que la de Uruguay. Acá la información circuló rápido, más o menos todos están informados. Bueno, y la barrera del sistema es importante, el tiempo de desplazamiento. En Uruguay pasa, capaz que en otros países también, que el sistema de salud está desbordado. Los tiempos de demora para las consultas son importantes. A diferencia de otros países, Uruguay tiene fácil acceso a los especialistas. Uruguay tiene fácil acceso a las medicaciones. Uruguay tiene muy fácil acceso a los estudios neuropsicológicos. Acá el paciente con demencia se aborda bastante rápido, en forma bastante preparada, pero siguen habiendo problemas como los que dijimos hoy. ¿Cómo abordamos estos pacientes? Bueno, lo farmacológico no lo vamos a tocar, pero sí lo no farmacológico. Tiene que haber una psicoeducación del medio ambiente humano y físico. Tiene que haber un apoyo inmediato al paciente con terapia de la reminiscencia, si se puede, ¿verdad? Orientación a la realidad. La reeducación cognitiva no es que esté contraindicada en estos pacientes, pero según el grado.
Si recién empieza la reeducación cognitiva o la estimulación cognitiva siempre es buena. Pero cuando los casos son avanzados, no hay que insistir porque el paciente no solo no se acuerda, sino que ni siquiera entiende la situación de entrevista. Y después hay intervenciones orientadas a la recreación, como puede ser también la musicoterapia, ¿verdad? Y la Academia Americana de Psiquiatría dice que estas, la terapia recreacional, la musicoterapia, la arteterapia, utilización de mascotas, depende de cada uno, no está generalizado ni en todos sirve lo mismo, depende de cada uno. Ahora, los cuidadores en Uruguay es todo un tema, los hay capacitados y los hay no capacitados. En Uruguay el costo de los cuidadores es bastante oneroso, bastante alto, porque además hay que tenerlos regularizados con el Estado para su futura jubilación. Los costos en Uruguay son altísimos, muy altos. A veces 2 o 3 cuidadores ya es el mismo precio o supera el de un residencial. Por eso hay que ayudar a la familia a tomar decisiones. Si lo quiere tener en la casa o un residencial, según lo que ellos nos digan, los orientamos. Pero la institucionalización o no depende de la familia, no del médico. La decisión la toma la familia, no el médico. El médico es orientador y asesor, pero la decisión la toma la familia. Hay que tener cuidado con el diseño de la vivienda, hay situaciones de peligro en la vivienda que hay que corregir, hay que hacer la educación del ambiente físico, alfombras levantadas, balcones de fácil acceso, escaleras, muebles peligrosos si uno se cae, pisos resbaladizos, y saber si existen asociaciones de Alzheimer en esos países. Tendrían que haber centros de asesoramiento familiar, que por lo menos en Uruguay no los hay. La vivienda, saber si hay modificaciones, y en Uruguay está la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares, que tuve el honor de cofundarla con otros colegas y otras familias. Acá en Uruguay la comunidad inglesa del barrio de Carrasco tuvo mucho que ver. Fue el primer grupo de autoayuda en Uruguay, eran todos ingleses que los asesoraban desde la Asociación de Inglaterra. Fundamos con ellos en 1991 en el Hospital Británico de la ciudad de Montevideo la Asociación Uruguaya de Alzheimer y Similares, que funciona hasta el día de hoy dando apoyo incondicional a pacientes y a familiares. Y Uruguay es un país chico, con 3,5 millones de habitantes, la difusión fue rápida, realmente es un país culturalmente bastante homogéneo, no es una sociedad muy compleja de abordar y la información circuló muy bien y ahora se desempeña en todo el país. Ahora sí vamos de las neurociencias a la familia y ya termino con esto, que ojalá que el audio salga. Nosotros estamos practicando muchas veces música en estos pacientes y la música, como es gratis, no tiene efectos colaterales, no tiene toxicidad, se puede aplicar en los domicilios y los cuidadores familiares saben muy bien la música que les gustaba. O en Uruguay diseñamos un software que es este, un software, bueno, es un dispositivo con inteligencia artificial que según un cuestionario, el test en Pau hecho en Francia, nosotros con ese cuestionario podemos saber que la inteligencia nos dice 300 canciones posibles que le pueden gustar a esa persona, según los parámetros que le damos, la información que le ponemos, 17 preguntas, y ya hay una app donde están esas 300 canciones para ese paciente. Y realmente los pone muy bien. Bueno, a ver si el audio funciona, que veo que no. Esta filmación está hecha para que ustedes vean cómo un paciente que estaba en un sillón de ruedas eh, se para y se pone a bailar, y hay otros pacientes que no responden y otros que sí. Yo les pregunto, ¿qué medicación antidepresiva hace un efecto tan inmediato como devolver la alegría? Y a ver, le voy a preguntar a una amiga que es asistente a ver si sabe cómo poner el audio. Yo no está saliendo el audio en la presentación, que esta es prácticamente la diapositiva final. A ver si Alejandra me puede ayudar. ¿Sabes cómo poner el audio? Ok. A ver, ok. A ver.
pero No, bueno. este es otro audio donde la señora de 92 años escucha a Gardel y se pone a cantar con Gardel. Y acá había otro audio hecho en Norteamérica donde explica por qué la música es tan buena para estos pacientes. Realmente el audio no sale, lamento que no salga el audio porque, y sobre todo la presentación, porque la explicación que da Oliver Sacks es muy buena en estos pacientes. Bueno, no importa, por lo menos les digo que este es el final. Yo les diría ya de que estamos terminando. Esta era la última diapositiva, justo. Muchas gracias por escuchar, por acompañarnos y espero haber sido claro en esto.